Bueno, tenemos esto, es un Eigenpaar, entonces. Esto es un Eigenpaar. ¿Está? Estamos trabajando con esta actividad, entonces, habíamos deducido a partir de plantear la ecuación característica, la eigenecuación, cuál es el valor de lambda asociado al vector 1, 1, 1, que en este caso es el valor 1, y qué valores de A y B hacen de esta una igualdad verdadera, es decir, 0 y 4, ¿no? Bien, entonces la matriz termina siendo una matriz cuyas entradas podemos conocer en totalidad. ¿Qué hacemos entonces para terminar de responder cuáles son los eigenvalores y los eigenespacios respectivos? ¿Qué nos queda por hacer? Hola, profe. Armar el polinomio característico. Hay ¿Ya? que ver a 4. Bien, si quieren la llamamos la matriz A. Tal cual. Acá hay que entonces aplicar ese procedimiento, como decía recién Augusto, creo que es el que estaba hablando, aplicado a esta matriz. Está a buscar entonces cuál es el polinomio característico, cuáles son los eigenvalores. Ya sabemos que el número 1 tiene que salir y que asociado a él tiene que estar el vector 1, 1, 1, pero hay que ver qué pasa con el resto, ¿sí? Unos minutos, 2 o 3 minutos para hacer eso y ya ponemos en común, ¿sí? Si escribimos lo que dijeron recién, ¿no? Entonces busquemos los eigenvalores. Y para eso entonces, como decían ustedes, tenemos que plantear o buscar el polinomio característico, el llamado P de lambda. Está, que va a ser justamente, como ya sabíamos, el determinante de la matriz que se obtiene de el producto entre lambda por la identidad, en este caso de orden 3, menos la matriz A. ¿Sí? Que sería entonces el determinante de ¿qué matriz? Lambda Lambda 1, 0, lambda menos menos 1, 1, 0. 0, 0, acá Bien. iría lambda, sería menos Menos 1. 1, este es menos 2, 5, y B recordamos que era 4, o sea que acá nos quedaría lambda menos 4. Bien. Ustedes me dirán entonces qué les quedó, desarrollenlo como quieran y lo vamos trabajando. Mientras esperamos entonces que vayan resolviendo y planteando entonces cuál es el polinomio que encuentran, vuelvo a preguntar, ¿hay alguno que no estuvo al inicio de la clase y que tiene alguna duda al respecto de las tareas, en particular de su condición en relación con esa entrega?
Brance, ¿estás por ahí? Hola, profe, sí. Ah, Dígame. está bien. Es más rápido la respuesta acá que al mail. Lo que yo te había puesto era no que no es necesario chequear que las dimensiones de los espacios del dominio y codominio sean iguales, eso hay que chequearlo, sino la conclusión. Digo, que las dimensiones de los espacios sean iguales no depende de la transformación que vos tengas. ¿Sí? Digo, la dimensión de P sub 2 va a ser 3 y la dimensión de R3 va a ser 3, independientemente de qué transformación. ¿Sí? Lo que yo te ponía era cómo escribiste vos la deducción. Que pusiste que esa igualdad de las dimensiones venía de algo en relación con la transformación G. Una observación en cuanto a la escritura, simplemente. Mire, la verdad no recuerdo lo que... o sea, no recuerdo el trabajo. Dale, después Pero, miralo, pero era simplemente eso. No que no hay que chequearlo, sino que cómo lo escribiste vos estaría mal, porque estás poniendo como conclusión algo que no se desprende de la transformación, que no depende en particular de la transformación. Solamente eso. ok, buenísimo. Después lo miro, profe. Gracias. Dale. Bueno, ahora sí, con todos. ¿Pudieron entonces plantear cuál es el polinomio, al menos lo que obtuvieron? Ya sea factorizado o no, no importa, me dicen lo que quieren. Lambda cubo menos 4 lambda cuadrado más 5 lambda menos 2 me quedó a mí. Eso, en términos de la factorización, nos impide un poquito porque si bien hay fórmulas para polinomios de grado 3, no son tan sencillas de recordar como la de grado 2. Pero, ¿qué podemos hacer ahí nosotros? Ya sabemos una de las raíces. Una de las raíces era 1, o sea que de seguro esto se puede factorizar como lambda menos 1 por un polinomio cuadrático. ¿Está? Más allá de que en general siempre no necesitamos escribirlo al polinomio como producto de factores simples, sí conviene que esté factorizado cuando buscamos los eigenvalores, porque ahí la ecuación es más simple de trabajar, ¿no? Más allá de que la factorización de polinomios es todo un gran problema. Perdón, me detengo acá para responder una de las preguntas del chat y seguimos. Mientras, ustedes díganme entonces qué polinomio cuadrático podría aparecer entonces acá. Podría no, es el que corresponde en ese factor, ¿sí? José, decías, dame un segundito, ¿quién era? Ayelén, creo. José, decías, me queda una consulta, ¿los trabajos una vez aprobados se envían como evaluación? Sí. Hay que compilar en un único PDF. Lee después, por favor, ese instructivo, está. En particular, si querés, lee la parte que corresponde con la primera evaluación y al respecto lo consultamos. Bien, sí. ¿Quién era? ¿Ayelén? Ailén. Justo me tapa acá el panel, por eso no veo el nombre. Sí, x cuadrado menos 3x más 2 me quedó. Bien, perfecto. Y eso entonces tiene por raíces fáciles de encontrar, que ¿cuáles son? Es decir, que esto termina siendo entonces el mismo factor lambda menos 1 por, si miran rápidamente, ¿qué raíces tiene este polinomio también? Y si no, buscan como saben buscar, 1, el 1 vuelve a ser raíz, porque sería la suma de los coeficientes, 1 menos 3 más 2, esto daría 0. O sea que el ¿Y 1 2 vuelve puede a ser? ser raíz, lo pongo de esa forma, sí. ¿Alexander? Sí, digo que el 2 también. No sé. Perfecto. ¿Sí? Bien. Para que en definitiva entonces lo podemos factorizar como lambda menos 1 al cuadrado por lambda menos 2. ¿Está? Bien. Y de ahí entonces, ¿qué nos quedaría por hacer?
¿Sí? Esto es lo que nos quedaría. ¿Estamos? Lo que estaba hasta ahí. Borro igual. Ese es nuestro polinomio característico. Evidentemente, ¿cuáles son los eigenvalores? El 1 y el 2. El 1 es un eigenvalor doble de multiplicidad algebraica 2 y el 2 es simple. ¿Cómo escribimos todo eso? Profe, que el eigenvalor sea doble significaba que va a tener dos eigenvectores asociados, A lo o sumo. podía pasar. 2 o 1. Puede tener 2 o Ah, puede tener 1. Y eso es lo que tiene que ver con la parte de diagonalización. ¿Sí? ¿Recuerdan? sí, gracias. Bien, vamos por partes. ¿Cómo lo escribimos todo eso primero? ¿Cómo lo escribimos entonces? ¿Cómo escribimos cuáles son los autovalores? Bueno, si no lo ponemos con palabras, ¿eh? Los eigenvalores son 1 y 2. Donde, dale, No, que uno hay que especificar que es doble. bien, que lo podemos hacer de dos formas. O lo ponemos con el exponente a modo de exponente ahí arriba, ¿sí? O bien lo agregamos, ¿sí? Hablando de que es una raíz doble y raíz simple, o hablando de la multiplicidad algebraica. Solamente para variar, entonces podemos poner así, donde MA, llamando después multiplicidad algebraica en algún lado, ¿no? Donde la multiplicidad algebraica asociado al 1, o si quieren poner así, al lambda igual a 1, es entonces, ¿cuál? 2. Y la multiplicidad algebraica de lambda igual a 2 sería 1. Esto porque a veces en la guía, tal vez en algún apunte pueden ver esta notación, por eso lo ponemos. Lo podemos poner así, lo podemos poner entonces, recuerden, con ese exponente entre paréntesis, exponente entre comillas, indicando sobre el valor cuál es la multiplicidad, o lo ponemos con palabras. ¿Está? Donde el 1 es un eigenvalor doble y el 2 es un eigenvalor simple. ¿Estamos? Bien. Última pregunta. ¿La matriz A es diagonalizable? Mientras, Alexander. Sí, Lara, ¿está bien lo que escribís ahí? Bien. Te respondo. Sí, no respondimos porque estábamos corrigiendo las tareas, todavía no habíamos terminado. ¿Está? Entonces, sí, en lo posible, hacela por el foro de Miel, así después la atendemos en consultas, porque dentro de la casilla de correo tal vez se pueda perder entre la gran cantidad de mails, esa consulta puntual, ¿sí? Entonces, volver a hacer, copiar lo que la habíamos visto, pero no damos abasto para responder eso primero. Quisimos primero terminar todas las tareas, ¿sí? Así que la cela en el foro y después la continuamos. Bien, ¿qué respondemos al respecto de esto entonces? ¿Qué ve que mirar ahí? Pero fue una pregunta, ¿hay que sacar los eigenvectores también? Una vez que tenemos los alfa, los... Sí, sí, en términos de la consigna sí, estaba Ah, puesto eso. Pero está anticipando un poquito. ¿Podemos responder algo en ah, relación con esto? ¿Con lo que tenemos o no? No, ¿Por qué no? porque hay que ver si uno eh, tiene dos vectores. Claro, ¿qué criterio teníamos o definición para poder decir esto? Era Tiene que la tener igual de cantidad de bases del orden de la matriz A de eigenespacios, perdón.
Sí, va por la cantidad de vectores. Tenemos que formar una base, una eigenbase de alguna forma. Una base de R3 por 1 formada por eigenvectores. Que lo hacíamos, como la otra vez mostraba Manuel en el ejemplo, uniendo los vectores asociados a este valor y asociados a este valor. Porque los vectores respectivos de eigenvalores distintos iban a ser linealmente independientes. Entonces, esa unión nos permitía armar un conjunto que mantenía esa independencia lineal. Pero bueno, sí o sí tenemos que entonces ir a responder e ir a buscar esto, ¿sí? Porque que sí o que no a esta pregunta depende de, como decía recién, si cuando busquemos el eigenespacio asociado a lambda igual a 1, tengamos un espacio de dimensión 2. Tal cual como dice Federico ahí en los comentarios. Bien. Entonces necesitamos hallar el eigenespacio asociado al 1 primero. No significa que no busquemos el del 2, pero ya buscar el del 1 nos permite responder esta pregunta. ¿Cómo escribimos el eigenespacio? ¿Cómo se anotaba? ¿Se acuerdan? De el 1. Podemos poner simplemente E, sobreentendiendo la notación, si es que hay una única matriz. ¿Está? Pero sí es importante aclarar cuál es el autovalor. Bueno, de seguro en este eigenespacio, ¿qué vector tiene que estar? 1, 1, 1. El 1, 1, 1, ¿sí? Eso tiene que estar. Lo que no sabemos es si el 1, 1, 1 es el único vector que está ahí de forma independiente o hay algún otro. Y para eso, ¿cómo operamos? ¿Qué tenemos que hacer? Para hacer ese espacio, ¿no? ¿Qué es lo que planteamos? ¿Cómo encontramos los vectores que forman parte de este espacio? ¿Qué tenemos que plantear? Recuerden que dependía de una ecuación, de un sistema de ecuaciones que íbamos a resolver. ¿Cuál? Para este caso particular. ¿No tenemos que plantear en la eigenecuación ya con el lambda reemplazado por el 1 si existe otro vector que cumpla la condición? Tal cual. ¿Sí? Hay que volver a esta eigenecuación con la matriz original, ¿está? Y averiguar, resolver para qué terna, si es que hay alguna otra de ABC no trivial, lo cumple. ¿Sí? Ya sea entonces que planteemos la ecuación que sería entonces a modo de A, recuerden que tenemos que buscar que entonces una cierta A por B sea igual a lambda por B, o bien, ¿cuál otra? De forma equivalente a esta, ¿no? Lambda por la identidad menos A por el vector. A por el vector B igual a la matriz columna 0, 0, 0. Sí. De esos dos, si bien son equivalentes, el sistema de la derecha resulta ser más rápido y más sencillo de resolver porque se trata de un sistema homogéneo. ¿Estamos? Con lo cual entonces vamos a operar desde acá. ¿Sí? Entonces, esta matriz, ¿cuál es? La que teníamos acá. Esa es la matriz que nos queda. Para un lambda concreto, no en particular, no es para cualquier lambda en este caso, sino para cuál sería. Para el 1. ¿Sí? Lo cambio ahora para que veamos esas distinciones. Ahora ya sabemos que acá va el valor 1. ¿Sí? Tal cual, lo que decían ahí en los comentarios. Entonces, esto es lo que tenemos, donde acá iría entonces el 1, el 1 y el 1, multiplicado por el vector, si quieren llamarlo ABC, lo podemos llamar ABC, igual a este otro.
Ya sabemos que este es un sistema que va a tener soluciones no triviales, más allá de que porque el 1, 1, 1 es solución, ya lo sabíamos, sino porque justamente esta matriz tiene por determinante el número 0, justamente lo que planteamos acá arriba. Cuando planteamos que esto era igual a 0, ¿sí? Cuando planteamos que este determinante fuera igual a 0, vimos que uno de los valores que anulaba ese determinante era el número 1. Entonces, justamente, si planteamos acá poner el número 1, es porque entonces esta matriz es una matriz no inversible, una matriz singular, una matriz que tiene determinante 0. Eso, en términos del sistema de ecuaciones, dado que esa matriz es la matriz de coeficientes, nos habla de un sistema, ya es homogéneo, así que de un sistema compatible indeterminado. Ya sabemos que tiene que haber infinitas soluciones. Por lo tanto, al escalonar, alguna de las filas se tiene que ir. ¿Está? Si bien ya sabíamos que el 1, 1, 1 era solución, esto es en general, ¿sí? Si ustedes cuando resuelven obtienen como única solución 0, 0, 0, en este caso supongamos, hay un error, ya sea en la resolución del sistema o bien en el cálculo de los eigenvalores. ¿Está? Porque si es todo coherente, este tiene que ser un sistema compatible indeterminado. Bueno, resolvemos este sistema entonces y de ahí ya directamente en términos de eigen-espacio. Las cuentas les dejo para ustedes, ¿eh? De seguro va a estar el vector 1, 1, 1, ya lo podemos poner. Tal vez en la cuenta que hagamos no nos dé 1, 1, 1, sino 2, 2, 2 o menos 3, menos 3, menos 3 o algún múltiplo no nulo. Está, lo que no sabemos es si hay otro linealmente independiente. ¿Pero se entiende hasta acá lo que hicimos? Yo me perdí, profe, en lo último. ¿Por qué el 1, 1, 1 va? No tenemos que hacer el resolver el sistema y averiguar A, B y C ahí. Dale, hacelo. Por eso, ¿qué te queda? Olvídate de lo que ves en la pantalla. Hacelo y decime qué te queda. Profe, me quedó que A es igual a B y C es igual a B. Y A se mí me también. anuló una. Profe, ¿tiene el micro apagado o no está hablando? Efectivamente. Sí, decía que si tuvimos A igual a 1, perdón, A igual a B y B igual a C, un vector representativo entonces es el vector 1, 1, 1, como ya teníamos antes. Yo lo había puesto, Iván creo que es el que había propuesto la consulta antes, yo lo había puesto que de seguro el 1, 1, 1 iba a formar parte de este conjunto generador porque ya sabíamos que este era un eigenpar. Entonces de seguro el vector 1, 1, 1 tenía que estar ahí. Tenía que ser una solución de este sistema. Por eso, lo que no sabíamos era si la única opción que teníamos de forma que sea LI, ¿no? Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Qué respondemos a esta Sí, pregunta sí. entonces? ¿Sí o no? No. Sin necesidad de buscar el eigenespacio asociado al 2, que de seguro ese va a tener dimensión 1, ¿está? Y la consigna pide ir a buscarlo, así que eso después a ustedes se los dejo para que lo terminen. La pregunta que agrega acá sobre si era o no diagonalizable ya se puede responder simplemente con esta cuenta que ustedes hicieron. Yo acá solamente puse las conclusiones, ¿sí? En definitiva, finalmente, luego, A no es diagonalizable.
¿Por qué? ¿Cómo justificamos? Más allá de lo que está dicho antes, ¿no? Sino de nuevo, ¿cómo justificamos? ¿Qué ponemos acá para cerrar la idea? Ya que Con la unión de las bases puede ser, o todavía no porque no sacamos el otro. sí, la unión de las bases no forma una base de todo el espacio, o bien en términos de las dimensiones. Hay un criterio, recuerden después ir a mirar los materiales que están subidos en Miel y en particular la guía de lectura. ¿Está? Uno de los criterios tiene que ver con las multiplicidades, en particular la geométrica. Recuerden que es el nombre que se le da, uno de los nombres que se le da a la dimensión de estos eigenespacios. Lo escribo acá, digamos, la dimensión de este eigenespacio, nosotros fue, porque lo calculamos, 1. ¿Sí? Y esa dimensión no coincide, no con el orden de la matriz, porque en general siempre van a ser menores, sino con la multiplicidad algebraica del eigenvalor. Por eso lo puse antes simbólicamente. No coincide con esto. Para que sea diagonalizable, esta igualdad entre la multiplicidad algebraica y la geométrica, que sería la dimensión del eigenespacio, la multiplicidad algebraica y la geométrica tienen que ser iguales para todos los eigenvalores. ¿Tá? Si encontramos uno, como es el 100, entonces la matriz nu no va a poder ser diagonalizable. ¿Estamos? Y lo ponemos acá. Recordemos que... Profe, Sí, entonces justificando como que la dimensión de ese eigenespacio no coincide con la multiplicidad algebraica de ese valor, o sea, de 1, ya está completamente justificado. sí, por lo que estaba poniendo acá abajo, que después, si no lo llegan a ir mirando desde la guía de estudio, como decía, lo comento acá. Entonces, ¿cuál es la propiedad del criterio que estamos usando? Es este, que una matriz es diagonalizable. También lo tenemos en la práctica, lo voy a buscar en la práctica, ¿sí? Y les pongo en qué ejercicio está, que en particular justamente es a modo de criterio, que lo podamos usar. Es diagonalizable, sí, solo sí. La dimensión de cada eigenespacio coincide con la multiplicidad geométrica. Podemos ponerlo así, si quieren. Si la dimensión de el eigenespacio asociado a un cierto eigenvalor es igual, por eso acá lo pongo simbólico este MA, ¿sí? A la multiplicidad algebraica de ese eigenvalor para todo. Para todos los eigenvalores posibles, sí. Para todo lambda eigenvalor de esto, ¿no? Que la dimensión coincide con la multiplicidad algebraica, pero es para todos los eigenvalores. Por lo tanto, como en el caso de recién encontramos uno de los eigenvalores para los cuales esta igualdad no es cierta, entonces eso hace que la matriz no sea diagonalizable. ¿Está? ¿Sí? Perfecto. Bien. Bueno, ¿estamos hasta acá? En general, o algo que quieran preguntar de lo que hicimos. De mi parte, todo bien, profe. Bien, dejo entonces esto. Avísenme en todo caso, vuelvo a compartirlo.
Bien, en la práctica, lo que correspondería con la unidad 4, nosotros estuvimos trabajando todo lo que sería, bueno, eigenvalores, autovectores, autovalores de matrices cuadradas, ¿está? Y nos quedaría ver el caso para los endomorfismos, ¿está? Transformaciones lineales que tienen el mismo dominio y codominio, de alguna forma. Ahora vamos al respecto de eso. Pero ahí, entre todas esas actividades, estarían ¿sí? No sé si lo ven ahí. No aclaré esta observación porque para nosotros ya dijimos justamente que si aparece algún eigenvalor complejo, entonces la matriz no iba a ser diagonalizable, pero podríamos aclararlo entonces y decir si tiene todos sus autovalores reales y lo que estaba acá. Para todos ellos, la multiplicidad geométrica coincide con la multiplicidad algebraica. Recuerden que multiplicidad geométrica es la dimensión del eje en espacio. ¿Estamos? ¿Están puestos ahí entonces? ¿Está? Para que lo puedan trabajar. Bien. Vamos a avanzar un poquito más entonces. Dejo esto otra vez. No, la idea del 15 y de todos aquellos que pidan demostrar alguna propiedad justamente es que vayamos a hacer la lectura del libro, más ahora que está incluso en la guía de estudio, ¿está? No es que les pidamos que demuestren esa propiedad, tampoco lo haríamos en general en la clase estándar. Sí uno podría pensar por qué, tal vez ir a dar una explicación, y eso sí, podrían hacerlo, de lo que preguntaba Lara en el chat, que era, otra vez lo pongo acá entonces, que es ¿por qué tiene sentido esto? Digo, si tiene solamente autovalores reales, es porque entonces, al no tener raíces complejas, supongamos, como el caso de recién, el polinomio de grado 3 tiene 3 raíces reales. Entonces, si para cada uno de ellos la multiplicidad geométrica coincide con la algebraica, es decir, si tenemos una raíz doble y tenemos un espacio de dimensión 2, y una raíz simple, un espacio de dimensión 1, es decir, si siempre podemos tener la máxima cantidad de vectores posibles, entonces cuando agrupemos todo eso, en la unión esta que planteaba Manuel la semana pasada, siempre vamos a poder armar una base de eigenvectores, una eigenbase. Si hay algún valor, algún eigenvalor para el cual esta igualdad no es cierta, entonces vamos a tener un vector menos cuando queramos armar esa base final. ¿Sí? Cuando unamos todo, capaz que necesitamos 4 vectores y solamente podemos encontrar 3. Entonces, la idea no es que lo demuestren, sí lo podrían explicar ustedes y después, mediante la guía de lectura, completar un poquito las preguntas que hay al respecto. Eso se podría hacer. Pero no demostrarlo, ¿está? Eso pueden leerlo tranquilamente del libro si quieren ver la demostración. Bien, ya vamos, ¿eh? Bien.
Bien, ahí lo comparto. 5 segunditos, ya estamos, ¿eh? Bien, entonces, vamos a ir discutiendo las ideas, porque en general son similares y de alguna manera hay muchas cuestiones que son idénticas en el tratamiento con este tipo de transformaciones, que son los llamados endomorfismos, así de manera formal, transformaciones lineales que operan sobre el mismo espacio, es decir, dominio y codominio son el mismo, así como cuando pensábamos en eigenvalores de matrices. Tenía únicamente sentido pensar en matrices cuadradas, y el concepto era un concepto específico de matrices cuadradas. Acá lo va a hacer no de cualquier transformación lineal, sino únicamente de aquellas en donde el dominio y el codominio sean el mismo. ¿Está? Las catalogadas bajo este nombre. Entonces, hay una definición similar a la que se usaba en relación con las matrices, que es la que ahora pongo, ¿sí? Estudiar si existen eigenvalores y eigenvectores asociados a la transformación para esa en particular, ¿sí? ¿Cuál es una posible definición? En este caso estaríamos hablando de, pongo todo junto, ¿está? De una ecuación, no lean todavía esto, después vamos, una ecuación similar a la que aparecía, similar, no igual, a la que aparecía con matrices. En el caso de las matrices, recuerden que eran vectores que al multiplicarlos por la matriz, obteníamos un múltiplo de ese vector. En el caso de los endomorfismos, de las transformaciones, lo que hacemos es evaluar, buscar la imagen del vector. Y si la imagen del vector nos devuelve un múltiplo de ese vector. ¿Está? Pero con las mismas distinciones que pasaban allá. Es decir, que el vector es un vector del espacio en el que estoy trabajando, no es un vector columna, ahora es un vector del espacio, en este caso un polinomio de orden 1, y no puede ser el vector nulo. Por la misma distinción de siempre. Si acá habría, o admitimos el vector nulo, entonces no habría un único valor asociado con ese vector. Habría infinitos. Cualquier número, si acá admitimos el vector 0, dado que recuerden que la imagen del vector 0 es el vector 0, cualquier número nos serviría. Por eso, en particular, igual que antes, entonces estamos ya desde la definición indicando que los eigenvectores no son vectores nulos. ¿Está? Pero la definición es muy parecida a la que ya vimos. En este caso, entonces, que la imagen del vector sea un múltiplo del vector. El vector no puede ser nulo, pero el valor sí. Puede ser cualquier valor real. Y también seguiríamos hablando acá, entonces, de un eigenpar. ¿Estamos? Entonces, si la transformación es la que vemos acá arriba, si tiene esa fórmula de imagen, ¿sí? Si esa es la expresión de la función, entonces se entiende de dónde viene esto. Simplemente reemplazar, ¿no? Reemplazar en el vector imagen genérico cuál es la expresión correspondiente. Y acá, similar a como trabajamos siempre, en particular de ahí podemos deducir entonces este sistema de ecuaciones lineales, que podríamos ir reescribiéndolo, dado que A y B, que son las incógnitas del sistema, aparecen repetidas, es decir, podemos escribirlo de esa forma primero, ¿está? Si restamos A y 2B, y si restamos 5A y 4B en un miembro, o podríamos restar lambda por A y lambda por B. Y además, si esto lo agrupamos, nos quedaría lo que vemos acá a la derecha. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá?
Entonces, matricialmente tendríamos esa escritura que está ahí. ¿Lo ven? Parecido a lo que acabamos de hacer antes. En términos de el procedimiento que después vamos a utilizar, se asemeja en lo conceptual. Hay una distinción importante en lo conceptual, ¿sí? Hay una separación importante entre lo que es un eigenvector. Pero en lo procedimental hay muy parecido con lo que veníamos haciendo antes. ¿Está? Lara, ¿desde dónde? Acá entonces es simplemente reemplazar el vector imagen, vuelvo para atrás si crees, el vector imagen, que vemos ahí resaltado en azul. ¿Está? A más 2b por x más 5a más 4b. Es reemplazar ahí la expresión t de ax más b. Sí, la cuestión es que no sé cuándo es que dije lo de la imagen, pero bueno. Hasta acá estamos. Y eso se entendió, lo demás es más sencillo. Porque lo demás tiene que ver entonces, dijimos, con trabajar con esta igualdad. Esta igualdad es una igualdad de polinomios que justamente ya están expresados como algo por x más b. Entonces lo que hacemos es igualar simplemente coeficiente a coeficiente. Acá tenemos el coeficiente lineal, a más 2b, que lo igualamos a lambda por a. Producto de hacer este lambda por ax y el lambda por b. Y el coeficiente independiente 5a más 4b igual a lambda por b, que es lo que estaba ahí, y simplemente lo que hicimos fue ir reescribiendo ese sistema hasta llegar a esto de forma agrupada, para que matricialmente, tómense el tiempito para ver que efectivamente este sistema expresado en forma matricial sería este. Ahí vemos una matriz muy parecida a la que trabajamos recién, lambda menos 1, menos 2, menos 5, lambda menos 4 por AB. Esta matriz se asemeja a esa que pusimos antes como lambda por la identidad menos la matriz. ¿Está? Hay distinciones. Uno es qué matriz es. ¿Está? Y dos es que el vector columna que aparece acá, que para nosotros antes era nuestro eigenvector, ahora no lo es. ¿Qué cosa es A y B? ¿Qué son A y B en relación con lo que teníamos acá puesto en la pantalla? ¿Qué son A y B? ¿Se entendió la pregunta? ¿No son vectores de polinomios grado 1? Claro, acuérdate que para que sea polinomio, la escritura tiene que ser con los polinomios, justamente. Acá tenemos simplemente un par de números, A y B. Es cierto, tiene que ver con los polinomios, y un poco lo que ¿Serían los dice coeficientes? Alexander es... Sí, son los coeficientes de los polinomios. En particular, entonces, van a ser los coeficientes de nuestro eigenvector. ¿Está? Y si lo pensamos en términos de coordenadas, también es un vector de coordenadas, es un vector columna. ¿En qué base estaríamos pensando si estamos hablando de que las coordenadas son las mismas que los coeficientes? No entendí, ¿lo repite? A y B son los coeficientes, pero también en algún caso podemos pensar a eso como un vector de coordenadas. El vector de coordenadas AB. La pregunta había sido, ¿en qué base el vector de coordenadas coincidía con los coeficientes del polinomio? Y sería entonces en la base canónica, como dicen por ahí, de P sub 1. Está que en este caso, por cómo está puesto, la base ¿cuál sería? X, 1. ¿Está? Pero bueno, todo eso vamos después, ténganlo por ahí en mente, ¿está? Que matricialmente vamos a tener un trabajo parecido, pero que conceptualmente hay ciertas distinciones, ¿está? Porque en particular, justamente acá, vamos a ir trabajando en términos de coordenadas, como ya vemos un poquito este vector de coordenadas. Pero bueno, sigamos un poquito con lo procedimental. Tenemos entonces esa matriz, la misma pregunta de siempre, si tiene o no alguna solución no trivial, eso es lo que buscamos, no buscamos que A y B sean 0, ya sabemos que si A y B son 0, esto es solución,
Y ya sabemos en particular de que si acá ponemos el vector 0, el vector nulo, la imagen es el vector nulo porque estamos dentro de una transformación lineal. Y eso pasaba siempre. La cuestión es, queremos buscar alguna solución adicional al 0, 0. Eso entonces nos lleva a preguntarnos lo que hicimos recién. Si esta es una matriz singular o no. Es decir, si se trata o no de una matriz inversible y qué tiene que pasar para que eso ocurra. Una estrategia justamente es forzar o ver para qué valores, si es que hay alguno, de lambda, ese determinante era 0, que es lo que hace que la matriz esta sea singular. ¿Estamos? Igual que antes. Entonces, por eso planteamos esta ecuación, esta igualdad. Porque estamos buscando que esta matriz no sea inversible para que este sistema tenga una solución no trivial. Por todo eso es que forzamos y escribimos esto. Lo que nos llevaría en este caso a justamente esta pregunta que hacíamos recién. ¿Hay algún valor de lambda para el cual la matriz es singular? Puede que no lo haya. En este caso, entonces, el determinante rápidamente vemos que se puede expresar de esta forma, como lambda menos 1 por lambda menos 4 menos 5 por 2, es decir, lo que vemos acá abajo. Si vemos en particular el primer factor, eso se puede expresar como lambda cuadrado menos 5 lambda más 4. Por lo tanto, entonces, el más 4 menos 10 hace que estemos hablando del polinomio que vemos ahí en la pantalla, cuyas raíces, después la podemos buscar, son rápidas, son menos 1 y 6. ¿Está? En particular, lo mismo que decíamos antes, para esos dos valores, y solo para esos dos, el sistema anterior tiene soluciones no triviales. Por eso, si cuando resolvemos el sistema obtenemos como solución 0, 0, en este caso, hay algún error. O bien buscamos algún otro número, capaz que nos confundimos y obtuvimos como solución el 5, y entonces para el 5 el sistema anterior va a tener solución trivial. O bien, cuando resolvemos el sistema, cometimos alguna equivocación. ¿Está? Por eso es importante que si les da como solución la solución trivial, revisen. Porque si ponen el autovector o el eigenvector es el vector 0, 0, ya sabemos desde el principio que eso no puede pasar. Está por todo lo que estamos escribiendo. En definitiva, entonces, teníamos eso, esos valores, y lo que nos quedaba simplemente entonces es ir a resolver el sistema para esos valores particulares. Acá voy un poquito más rápido porque lo que hicimos recién, entonces si lambda es igual a menos 1, el mismo esquema que planteamos antes, está claramente, en el caso que son dos ecuaciones simplemente, una tiene que ser múltiplo de la otra. En particular, alguna tiene que ser combinación lineal de las otras. Cuando son dos es porque una tiene que ser múltiple de la otra. Esto es más evidente, por lo tanto la segunda ecuación la podemos eliminar. Eso tiene que pasar, ya que si no ocurre entonces tendríamos como solución única 0, 0. Lo que nos lleva a esta ecuación, lo que nos lleva a esa relación, que menos a es igual a b, por ejemplo. ¿Está? Sin olvidarnos lo que estábamos buscando. Nosotros habíamos dicho que teníamos ese par, ese eigenpar, ¿sí? Donde el eigenvector era el polinomio ax más b. No era el vector ab o el vector de R2ab, sino que era el polinomio ax más b. Entonces, por eso ahí no hay que olvidarse. ¿Qué cosa son a y b? Son, si quieren en términos de coordenadas, las coordenadas del eigenvector respecto de la base canónica. ¿Está? Por eso es importante, como hicimos varias veces cuando trabajamos con coordenadas, entonces reescribir a esos vectores. En este caso, ¿cuáles son los eigenvectores de t asociados al valor, al eigenvalor menos 1? ¿Cuáles van a ser? Eso le pregunto a ustedes. ¿Cuáles van a ser esos vectores? Ya sabemos que van a haber infinitos. Podríamos quedar un representativo del resto. O sea, no, ahí nos quedaría como un polinomio. Sí, nos va a quedar un polinomio justamente. Acordate que los vectores en este caso son polinomios tal cual. Gastón lo que decía es qué polinomios, es decir, combinación de quién, ¿está? Sí. Menos x más 1 puede ser. Por ejemplo, menos x más 1, x menos 1, como lo ponen ahí en el chat, ¿está? Si vamos a esta relación que pusimos acá, que b es igual a menos a, entonces sería ese el reemplazo que hacemos, y sería ese entonces el vector que aparecería como referente, pero no está mal poner menos x más 1, es un múltiplo. Recuerden que estamos hablando únicamente de los eigenvectores, el escalar entonces este valor no puede ser 0.
¿Está? Pero que lo podemos entonces poner de esta forma, a todos los eigenvectores, ¿sí? Son aquellos múltiplos del x-1, aquellos múltiplos no nulos del x-1. ¿Está? Ahora bien, si queremos hablar de base y de dimensión, necesitamos justamente que se trate de un subespacio. Y por eso le adicionamos el vector 0. Acá ya lo corrijo. Sí, esto es un error de copiar y pegar. ¿Está? Acá sería entonces simplemente qué vector es el que estaba ahí. El que tenemos que agregar. ¿Y bien? ¿Qué vector entonces? Ahí estamos. El vector 0x más 0. ¿Sí? El problema de copiar y pegar cuando vamos escribiendo. Eso sí hace entonces que estemos hablando de el eje en espacio. Lo anoté de esta forma en este caso para que se familiaricen también con algo que aparece en la guía. Esta es la anotación que está una, la otra es la que ya dijimos con Manuel. Esta es una de las que está en la guía, que no es tan clara como la otra, que es conmutan en realidad estos dos valores, ¿sí? Pero se entiende sobre qué estamos hablando, ¿no? Del eigenespacio de esta transformación, de este endomorfismo, asociado al eigenvalor lambda igual menos 1. ¿Estamos? Sobre el tratamiento y sobre la distinción, o sea, el eigenvector no es el 1 menos 1, o el menos 1, 1 para el caso. Es el generado por el x menos 1. Es ese subespacio. ¿Sí? Si hacemos lo propio para entonces lambda igual a 6, resolvemos un sistema parecido, ¿está? Otra vez tiene que ser un sistema compatible indeterminado, obtenemos esas soluciones, está misma relación que antes, voy un poquito más rápido, mismo reemplazo en este caso, entonces lo que tendríamos es que serían múltiplos del 2 quintos de x más 1 o bien 2x más 5, si quieren mirarlo. ¿Está? Pensando en los eigenvectores de la transformación. En este caso, asociados al eigenvalor 6. ¿Se entiende hasta acá? Ven que hay cierto parecido con lo que venimos haciendo antes, ¿no? Por ejemplo, esta ecuación es parecida, por no decir idéntica a la que trabajamos antes, pero conceptualmente los eigenvectores son objetos distintos. Entonces hay que tener ese cuidado después de reconstruirlos. No puedo decir que es el vector 2, 5, ¿sí? Sino que es el polinomio 2x más 5, por ejemplo. ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces acá otra vez le agregamos el vector 0x más 0, tenemos el eigenespacio, posiblemente aparezca 0, 0 por ese error, después lo corrijo, ¿está? Tenemos el eigenespacio asociado al eigenvalor 6, si agregamos el eigenvector, o el vector en este caso, perdón, 0x más 0. En particular tenemos estas dos conclusiones entonces. Para esa transformación, de nuevo, no cualquiera, sino que el dominio y el codominio son el mismo, estos dos son los únicos eigenvalores, los dos eran simples, ¿está? Fíjense que antes, si teníamos una matriz de 3×3, ¿cuál iba a ser el grado del polinomio característico para una matriz de 3×3 o asociado a una matriz de 3×3? ¿Cuál era el grado del polinomio característico? Grado 3, que justamente correspondía con el orden de la matriz. En este caso, el grado del polinomio, ¿con qué va a estar asociado? Cuando estemos hablando de endomorfismos, de transformaciones que operan sobre el mismo espacio. El grado del polinomio característico, ¿con qué va a estar asociado? En el caso de las matrices... ¿Con la dimensión de los espacios? Tal cual. En este caso es con la dimensión
de los espacios, que en particular es uno solo, así que con la dimensión del espacio, sí. El polinomio característico va a tener por grado la dimensión, estamos trabajando con espacio de dimensión natural, ¿sí? La dimensión de espacio vectorial. ¿Estamos? Bien. Ahí. Profe, Dale. tengo dos consultas. Primero, para hallar eigenvalores y eigenvectores nos tienen que dar transformaciones que sean endomorfismos. Sí. Así como para matrices tenían que ser matrices cuadradas. Muy Ahora bien. vamos Y a la ver por qué igual segunda eso. Ahora vamos a ver por es qué. Pero dale, sí, la segunda. que sea un endomorfismo no asegura que tenga inversa una No. transformación. Listo. No, podría no ser un isomorfismo, ¿no? Perfecto, gracias. En particular este así lo va a hacer, pero no en general, ¿sí? Bueno, acá solamente vimos un ejemplito y viendo para sobre todo distinguir cuál era la definición de eigenvector y eigenvalor asociado a un endomorfismo y al menos desde la definición, desde esa ecuación inicial, cómo trabajarlo, ¿sí? Para ir llevándolo a un tratamiento que de alguna forma responde a lo que ya trabajamos antes, es decir, a un tratamiento matricial. Entonces, si somos capaces de identificar y de reconocer directamente a partir de la transformación o del endomorfismo que tenemos, cómo hacer para plantear esta estructura matricial y qué matriz es la que entra en juego, ya está. Eso va a ser suficiente para poder discutirlo, ¿sí? Entonces estábamos por acá. Que dejemos las conclusiones, ¿sí? Lo que vamos a hacer justamente es eso. Ahí está otra vez la definición, reescrita de otra forma, está, de qué tiene que pasar para que hablemos de este eigenpar, ¿sí? Tiene que ocurrir lo siguiente, entonces, que justamente se satisfaga esta ecuación con algún vector del espacio que no sea nulo, ¿sí? Donde entonces estaríamos hablando del eigenpar. Hasta ahí lo mismo de recién. La cuestión es que cuando hicimos este tratamiento anterior, ahí se me estoy repitiendo, ¿sí? Cuando hicimos ese tratamiento anterior, ya podíamos haber expresado a cada uno matricialmente. En particular, esa primera expresión, ese primer sistema, se podría escribir matricialmente de esta manera. Segundo, de esa manera. ¿Lo ven ahí? Sí, sí, sí. Digo, arriba, digamos, ¿no? Esta idea de restar por A y restar por 2B, restar por 5A y restar por 4B, abajo se interpreta como restar esta matriz, o este producto de matrices, ¿no? Restar esta matriz resultante, que va a ser una matriz de 2 por 1, esta matriz resultante a restarla en el miembro derecho. Y por lo tanto, como estamos en un espacio, una igualdad de matrices de 2 por 1, estaremos igualando a la matriz nula. ¿Está? Es el mismo que está hecho arriba. Y esa agrupación es la misma que está hecha ahí. ¿Está? Que justamente esa es la que está en verde, esa fue con la que trabajamos. Ahora, porque esto hubo una preguntita la semana pasada, ¿cómo es que pasamos de esto a esto? ¿Cómo es que pasamos de esta expresión de rojo a eso que está en verde? Es decir, de alguna forma estamos, entre comillas, operando con una especie de factor común de este producto de esta matriz AB. La cuestión es que en el medio aparece eso, es decir, lo que vemos en rojo, que está puesto acá, se puede expresar de esta forma. Es decir, por eso aparece la identidad. Es decir, la identidad en el producto matricial no provoca ningún cambio. Justamente es el neutro del producto matricial. Es como cuando uno agrega el 1 al multiplicar en los números. Es decir, a veces explicito que tengo un 1 multiplicando y a veces no. A veces explicito que hay un 1 ahí, o infinitos unos, y a veces no. La matriz identidad es lo mismo. Es decir, justamente el producto de la matriz 1, 0 por la matriz 1, 0, 0, 1 por la matriz AB devuelve la matriz AB.
Entonces uno puede explicitar esa matriz cuando sea necesario. ¿Por qué es necesario en este caso? Porque entonces, acá sí, tal vez queda un poquito más claro que esto, en esta especie, vuelvo a insistir, entre comillas, de factor común, en realidad son propiedades del producto matricial, estaríamos expresándolo de esta forma que vemos acá, factorizándolo de esa manera. ¿Lo ven? Lo que está acá recuadrado en amarillo. Y por eso es importante que aparezca la identidad, porque si la identidad no apareciera acá, uno estaría tentado a escribir lambda menos la matriz. Lambda menos la matriz 1, 2, 5, 4. Es decir, hacer una operación entre, de suma, bueno, de resta en este caso siempre sería una suma, entre un escalar y una matriz, algo que no está definido. Poner lambda menos la matriz simplemente sería algo equivocado. Correctamente sería exhibirlo de esta manera que vemos acá. Y eso entonces es lo que tenemos acá arriba. En particular acá justamente vemos lambda por la identidad menos la matriz. Lambda por la identidad menos la matriz. Lo que nos tenemos que empezar a dar cuenta o tratar de ver es qué matriz es esa. En particular estructuralmente es lo mismo que hacemos antes. ¿Ya está? Lambda por la identidad menos esta matriz. ¿Recuerdan cuando yo dije que el vector columna AB se podía pensar como un vector de coordenadas y que les pregunté la base y ustedes me dijeron que la base era la canónica? Eso es porque esta matriz, justamente que está ahí, es la matriz de la transformación respecto de la base canónica. Por eso, en particular, el AB justamente nos quedaba así. Porque esa matriz que aparece acá, en realidad la que está operando justamente es una matriz de la transformación. Es una representación matricial de esta transformación, tomando como par de bases la base tanto de salida como de llegada, porque el espacio es el mismo. Entonces podemos usar para este espacio y para este otro, que son el mismo, la misma base. En particular, justamente, esa es la matriz. Fíjense que 1, 5 serían las coordenadas en canónica. O sea que estaríamos hablando de qué vector ahí. Si sus coordenadas son 1, 5. ¿Qué vector sería? X más 5. X más 5. Y eso es rápido de corroborar. Si acá justamente reemplazamos por el vector X, que sería el primer vector canónico, el vector X, que tendría por coeficientes 1, 0, 1 para A y 0 para B, reemplazado acá, nos queda 1 por X más 5, que sale de acá. Todo lo que tenga B se anula. ¿Sí? Y 2, 4 sería el polinomio 2x menos 4, que se obtiene de buscar la imagen del vector 1, es decir, 0x más 1. ¿Está? Acá quedaría el 2x y acá quedaría el más 4. ¿Lo vemos hasta acá? O sea, reconocemos entonces que esa matriz que aparecía, que fue en definitiva la que trabajamos después, la que usamos para operar matricialmente en la búsqueda de los eigenvectores, ¿está? Es una matriz de la transformación, en este caso asociada a la base canónica. ¿Está? Profe, Esa última matriz que es la que decía recién, sí, Augusto. perdón, esa matriz en este caso es respecto a las bases canónicas porque nosotros estamos trabajando así, ¿no? De no Tal cual. hacerlo, nos... Ah, perfecto. ¿Por qué aparece la matriz en canónica? Porque estamos operando desde la fórmula de la imagen. Y varias veces dijimos que tener la fórmula de la imagen era equivalente en algún sentido a tener la matriz de la transformación en canónica. Porque justamente es esta conversión matricial. Ahora igual vamos a fundamentar mejor. Hasta ahora simplemente es, en lo que hicimos, reconocer qué objetos estaban entrando en juego. Y lo que hicimos es darnos cuenta que aparecía una matriz de la transformación. Para el caso, sí, en base canónica. Ahora vamos a ver que eso no es siempre necesario. ¿Está? Pero entonces, si la primera matriz era la que decíamos recién, esta segunda matriz, la estándar, que usamos para trabajar después, justamente tiene la misma estructura que antes. Fíjense, lambda por la identidad de orden 2, en este caso, menos la matriz. Donde la matriz justamente es la matriz
de la transformación en base canónica. Está, pero estructuralmente ven el parecido con lo que teníamos antes, ¿no? Hasta acá estamos, entonces, antes de avanzar. Ahora vamos a justificar y fundamentar esto que estábamos haciendo. Profe, Dale. ¿podría mostrar lo de antes, lo de las 3 ecuaciones que había hecho, lo de los 3 colores? Que quería hacerle una pregunta con eso. ¿Esto? Sí, ¿O sí, eso? eso. Que por ejemplo, por ejemplo, yo puedo pasar, bueno, por decir de una forma medio, pero puedo pasar el lambda multiplicado por el AB al otro lado restando. Sí, tal cual. En general, me quedo con esto último porque es más sencillo. Nosotros escribimos... Oh, espera, dame un segundito. Vamos a hacer así. Comparto la pantalla así más rápido. Sí, en general, lo escribo por acá y después lo borro. En general nosotros trabajamos con una ecuación que era esta que estábamos ahí. ¿Recuerdan la que pusimos hoy? Lambda por la identidad menos la matriz. Que justamente venía de hacer un despeje particular sobre esto. Sobre cómo hacemos esa resta. Si restamos de un miembro o del otro. Pero en particular tendríamos dos alternativas. ¿Sí? En la guía es cierto Sí, que aparece una. Una es, en particular, la que tenemos nosotros, que sería entonces lambda. Ahí lo escribo, ¿no? Sería lambda por la identidad de algún orden, n, menos la matriz, en este caso es la matriz de una transformación, pero menos la matriz por el vector, igual al vector nulo, ¿sí? Lo pongo ahí 0, ahora vemos, recuerden que es el vector nulo este. Otra alternativa sería entonces, si hacemos la resta en el sentido contrario, nos quedaría el vector 0 igualado a la matriz, al producto de matrices, A menos lambda por la identidad por el vector. ¿Sí? Son dos ecuaciones equivalentes, ¿está? Pero sí, una cuestión es escribir esto y otra cuestión es escribir esto. sí, porque Entonces recién podría ser. probé hacer eso con el ejercicio este y llegué al mismo resultado si hago el determinante. Solo que la matriz es como que la estoy multiplicando por -1. Tal cual. Eso es porque, justamente, la única distinción va a ser que cuando trabajemos con el determinante de esa matriz, este que está acá, ¿sí? Ese que está ahí, ¿en qué se diferencian? Es decir, que el determinante de esa matriz puede llegar a ser el mismo que el determinante de la matriz de abajo. Al sumo difieren en un signo. Es decir, esos polinomios o bien son el mismo o bien difieren en un signo. Es decir, que hay que multiplicar por -1 a uno de ellos. Ahora bien, cuando busquemos las raíces, esa diferencia en el signo no aporta nada. Ese cambio en la positividad no aporta nada porque estamos buscando las raíces. Entonces es indistinto operarlo desde acá o desde acá. ¿Sí? Si las matrices son de orden par, entonces los polinomios sí van a ser iguales. Si las matrices son de orden impar, entonces los polinomios van a ser uno el opuesto del otro. O sea que difieren en un signo. Pero en definitiva, en términos de la búsqueda de autovalores o de eigenvalores, no va a haber ningún problema porque, como decíamos recién, estamos buscando las raíces. ¿Sí? Sí, sí, gracias, profe. No sé si respondí tal vez más de lo que habías preguntado, pero bueno, aproveché para hacer la observación. ¿Sí? Bueno, entonces, sí, es indistinto esa resta. ¿Qué vamos a hacer así? Es indistinto cómo vamos a hacer esa resta. Lo que importa es que, sí, uno entienda lo que está haciendo. No hay problema con hacerlo de la otra manera. Pero sí que les quede claro por qué tiene sentido. Bueno, estábamos por acá. Pero no. Bien. Entonces estamos por acá. Teníamos ese producto de matrices. Hasta acá estábamos bien, ¿no? Ahí nos quedamos antes. Sí.
Bueno, sí, como decía Alexander, si hacía la resta para el otro miembro, obtendría la otra relación, ¿está? Pero sí. Entonces, en general, si tenemos una transformación lineal que opera bajo el mismo espacio, es decir, de B a B, donde B va a ser un espacio de lo que estamos trabajando nosotros, de dimensión finita, ¿está? Para el caso, tenemos esa definición, es decir, que tenemos que un vector del espacio no nulo va a ser un eigenvector de esta transformación del endomorfismo asociado al eigenvalor lambda. El lambda sí puede ser 0, puede ser cualquier valor real, siempre y cuando se satisfaga esa ecuación que decíamos antes. Es decir, que la imagen del vector nos dé un múltiplo de ese mismo. Por ejemplo, si lo piensan en R2 o en R3, que tenemos cierta geometría, estaríamos hablando de transformaciones que mantienen la dirección del vector. Justamente, decir que la imagen del vector es un múltiplo del vector es decir que la dirección se mantiene. Si piensan, por ejemplo, en la simetría axial, recuerden que cualquier vector del eje de simetría, en R2, ¿sí? Cualquier vector del eje de simetría se mantenía igual. O sea, cualquier vector del eje de simetría era el mismo. Ahí teníamos un ejemplo de eigenvectores, por ejemplo, en R2, asociados al autovalor 1, para el caso. ¿Sí? Entonces teníamos eso que estaba ahí. Y en particular vimos que aparecía una matriz de la transformación. Es cierto que aparecía respecto de la base canónica. Y la pregunta era si era siempre así y si solamente era la base canónica. Y la cuestión es que no. Y la distinción es que para llevar esto a un tratamiento matricial, que es lo que estamos haciendo en las clases previas, tenemos que hablar entonces de coordenadas. Si ese vector es el mismo, es decir, si la imagen de B es lambda por B, es porque entonces estaremos hablando de eigenpares, para el caso en donde B no sea un vector nulo, ¿está? Y entonces, si este vector es igual a este otro vector, entonces sus vectores de coordenada también tienen que ser iguales, porque justamente las coordenadas de un vector, recuerden que son únicas. En esencia hay un isomorfismo ahí en el medio, pero las coordenadas del vector, para una cierta base, son únicas. No importa si esta base B es la base canónica del espacio, si es que tenemos alguna base llamada base canónica, o no. No importa. Pero esta igualdad es cierta para el caso en donde elijamos una base del espacio. ¿Sí? Ahora bien, este vector de coordenadas, el vector de la imagen de B, ya vimos cómo se obtenía. De esa forma. ¿Lo recuerdan? Acá sí o sí, la segunda base tenía que ser la base B. Esta base tenía que ser la base B. Pero la primera base podría haber sido otra. ¿Se entiende? Que la primera base podría haber sido una base B', B2 o cualquier otra. ¿Se entiende eso? O sea, la primera base es la que correspondería con este vector de coordenadas. ¿Estamos con esa relación? Sí, profe. Sí, sí. Ahora, ¿por qué elegimos la misma base? Y eso es fundamental. Fundamental trabajar con la misma base. ¿Por qué elegimos la misma base? Porque acá a la derecha ya nos aparece un vector de coordenadas, en particular el lambda podemos sacarlo del vector de coordenadas, con lo cual tendríamos el vector de coordenadas de B en la base B. Por eso entonces la matriz tiene que operar justamente en la misma base. Para que cuando suplantemos entonces este vector de coordenadas por este producto, que es lo que vemos ahí, nos quede el mismo vector de coordenadas en ambos miembros. El mismo vector de coordenadas en ambos miembros. Si la base que elegíamos acá era distinta, este vector y este vector de coordenadas iban a ser diferentes. ¿Está? Entonces es fundamental que la base en la cual describamos a la matriz sea la misma, así como antes era la matriz en base canónica. ¿Está? ¿Por qué tiene que ser el mismo? Porque entonces acá hacemos la misma resta que hicimos antes. Es decir, restamos todo en un miembro. ¿Está? En particular restamos esta en el miembro derecho. Recuerden que estos son vectores columna. Este producto devuelve un vector columna y este es un vector columna. Por lo tanto, si acá restamos
y no nos queda nada, lo que nos quedaría en realidad es el vector 0 de matrices columnas, ¿está? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Una vez que escribimos esto, entonces es el mismo detalle de siempre. Esa escritura que está ahí la podemos expresar de esta otra forma. Está, es decir, esto que está acá lo podemos factorizar con esa especie, entre comillas, de factor común, es decir, aplicando propiedades del producto de matrices. Esto se puede expresar como lambda por la identidad de orden n, donde n, en este caso, ¿qué sería? Lo estuve diciendo conceptualmente, estaba al principio, no está escrito, pero ¿qué sería n en este caso? El grado de la matriz sería. Sí, el orden de la matriz, y en términos de la transformación que tenemos acá, de este endomorfismo, Dimensión de los espacios. la dimensión del espacio, ¿sí? Por eso comencé diciendo que era un espacio de dimensión natural, ¿está? Y acá abajo, ustedes ven bien esta parte, ¿no? Porque yo tengo ahí justo la barra de inicio, que se me superpuso. Sí, se ve. Bien, entonces es el mismo esquemita de antes. Está es entender cómo hacemos para expresar esto de esta forma y por qué aparece la identidad. ¿Sí? Aparece la identidad porque la hacemos aparecer justamente, para que no nos quede la resta de un número con una matriz que no está definida. ¿Está? Pero en particular la misma eigenecuación, esta que está acá. ¿Sí? La misma que tenemos acá. Fíjense que esta justamente es la matriz por un vector columna igual a lambda por ese vector columna, por el mismo vector columna. Y esa ecuación la expresamos de esta otra manera. O sea que en definitiva, esta parte matricial estructuralmente es la misma de siempre. ¿Estamos? Esta sigue siendo la ecuación característica, la ecuación, la eigenecuación si quieren, también lo sería, la que estoy marcando acá, pero en términos de coordenadas, ¿está? Por lo tanto, si vamos a este ya para ir terminando, así en estos últimos 15 minutos, la misma consigna de antes, pero ¿qué pasa si ahora lo analizamos con otra base? O sea, si no trabajamos desde la fórmula, es decir, no trabajamos con la matriz en base canónica. Con la matriz en base canónica fue lo que ya tenemos antes, ¿sí? Con la matriz respecto de la base canónica, acá sería, recuerden en este caso, I sub 2. O una I sub n genérica. La I sub 2, después lo cambio. Entonces teníamos esa ecuación fue la que trabajamos, en particular recuerden que fue esta ecuación la que trabajamos, ¿sí? Habíamos encontrado que el menos 1 y el 6 eran los eigenvalores de t y que los eigenespacios habían sido x menos 1, los generados por x menos 1 y por 2x más 5. Recuerden que acá habíamos encontrado como relación que a era igual a menos b y acá que ¿recuerdan? 2/5 de b era a, por ejemplo, que después lo suplantamos de esa forma. ¿Sí hasta Sí, acá? sí. Bueno, entonces, esto fue lo que ya hicimos antes. ¿Está? La cuestión es para ver ese paralelo. ¿Qué hubiese pasado si lo hubiésemos trabajado con otra base que no sea la canónica? Y si lo trabajamos, por ejemplo, con esta matriz. Lo primero que tenemos que hacer es armar esa matriz. Para eso, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar las imágenes de esos dos vectores, la imagen de x más 1 y la imagen de x menos 2, que sería suplantar entonces acá por la fórmula. ¿Está? Si reemplazamos por x menos 1, A valdría 1 y B valdría 1. Sería 1 y 1. Con lo cual, esto nos queda 3 y esto nos queda 9. ¿Sí? 3x más 9. Reemplazamos, buscamos la imagen de x menos 2. A sería 1, B sería menos 2. Esto nos queda entonces 1 menos 4, que es menos 3. Y esto nos queda 5 menos 8. Menos 3. De ahí entonces, una vez que tenemos los vectores, ¿cómo armábamos la matriz de la transformación? ¿Cómo armábamos la matriz de transformación? ¿Qué necesitábamos encontrar? Buscar la combinación lineal con la base B. Tal cual. Bueno, eso te lo dejo para ustedes, ¿está? Que vean que efectivamente este vector se puede escribir como 5 por x más 1 menos 2 por x menos 2. Lo podemos corroborar rápido. 5x menos 2x nos da 3x y 5 menos 2 por menos 2, o sea, más 4, nos da
9. Lo mismo con este tema más claro. Efectivamente, el menos 3x menos 3 es un múltiplo del x más 1. ¿Sí? Es multiplicarlo por menos 3. Por lo tanto, no necesitamos la dirección del x menos 2. Menos 3, 0. Y sobre esa matriz, entonces, trabajar con esa ecuación que teníamos recién. Está la ecuación característica o la ecuación, donde en este caso estamos hablando en términos de coordenadas. Simplemente eso, pero es la misma ecuación. Por lo tanto, el procedimiento va a ser simplemente el mismo. Buscar entonces esa matriz, se entiende cómo se obtuvo, ¿no? Buscar el polinomio asociado a esa matriz, que en este caso sería este, bastante evidente, que nos devuelve ese que está ahí. Lambda cuadrado menos 5 lambda menos 6. ¿Sí? Cuyas raíces son menos 1 y 6. En particular, este polinomio, lambda cuadrado menos 5 lambda menos 6, es el mismo polinomio que encontramos cuando trabajamos con la base canónica. Claro, profe, una pregunta. ¿Dale? Lo que pasaría sería que los autovalores te van a dar lo mismo, pero los autovectores te van a dar en coordenadas, ¿no? Tal cual. Y las coordenadas sí van a ser distintas. Pero una vez que hagamos la conversión, los polinomios van a tener que ser los mismos, tal cual. Esa es un poquito la idea. ¿Sí? Pero se entiende entonces que en particular justamente el polinomio es el mismo. Lo que diferencia esta matriz de la que trabajamos antes, son dos cambios de coordenadas. Y justamente son cambios de coordenadas inversos, que en términos del determinante entran en juego ahí como determinantes de matrices inversas. Y justamente son números inversos. Multiplicativos en este caso. Por lo tanto, esa idea, esa relación que hay entre esta matriz y aquella, que es simplemente un cambio de coordenadas, hace que ese cambio de coordenadas, en términos del determinante de esta matriz, no aporte ningún cambio. ¿Está? Y nos dé el mismo polinomio. Y por ende, los mismos eigenvalores. Por lo tanto, el cálculo de eigenvalores no depende de cuál es la base que elegimos para trabajar, ya sea la base B o la base canónica, los eigenvalores que obtenemos son exactamente los mismos, el polinomio es idéntico. Ahora bien, cuando resolvamos entonces esa ecuación para el caso en donde lambda es igual a menos 1, acá ya el vector columna, que antes llamamos AB, no son los coeficientes, por eso le puse alfa beta, son las coordenadas, por lo para atrás, las coordenadas respecto de la base B. El sistema es muy parecido, lo resolvemos como siempre. Efectivamente hay una ecuación que se tiene que ir. Lo podemos reducir a esa ecuación simplemente, 2 alfa menos beta igual a 0, es decir que 2 alfa es igual a beta, y por lo tanto hablar de que los eigenvectores, no olvidarnos que eran vectores asociados al valor lambda igual a menos 1, ¿qué estructura van a tener? ¿Cómo lo podemos escribir en este caso? Se puede escribir como la suma de los vectores de la base o como vector columna. En primera instancia no, como la combinación lineal de los vectores de la base, justamente de esa forma, donde tendríamos esa escritura en particular. Alfa por x más 1, recordando que alfa es la primera coordenada, más beta por x menos 2, pero reemplazando beta por su relación en términos de alfa, que sería 2 alfa. ¿Está? Alfa por x más 1 más 2 alfa por x menos 2, es decir, como una combinación lineal, un múltiplo del vector, en este caso, 3x menos 3. Siempre el valor distinto de 0, pensando en que estamos hablando de los eigenvectores únicamente. ¿Está? Pero, simplemente, si hablamos del eigenespacio directamente, se entiende que lo podemos pensar de esa forma, entonces. ¿A qué generador tendríamos acá? ¿Cuál sería? ¿Un vector generador o un vector de la base de este eigenespacio? Trae x menos 3. No es el mismo que encontramos antes, pero obviamente es un múltiplo. Para el primer caso hemos tenido x menos 1. Fíjense en el chat que lo tenían por ahí. ¿Estamos con la distinción?
Y no es el de acá, no es el vector 1, 2, es decir, el x más 2 que podría salir desde acá, ¿no? Que alfa vale 1 y que beta vale 2, entonces tenemos el vector x más 2. Cuidado con eso, porque estos son coordenadas respecto de la base b. O sea que no son los coeficientes. ¿Sí? Antes teníamos eso que estaba ahí. Seguimos obteniendo el mismo subespacio. Tal vez otro generador, pero es el mismo eje en espacio, o sea, los mismos vectores. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. ¿Se entiende la distinción entonces? Y conceptualmente la diferencia entre esto y los eigenvectores y eigenvalores de matrices cuadradas. Dejo para que terminen, es decir, para lambda igual a 6, terminen ustedes este último detalle, estas últimas cuentitas, para ver que efectivamente obtenemos el mismo vector o bien un múltiplo de aquel que habíamos encontrado en un principio. ¿Sí? Bueno, estamos hasta acá entonces. Podemos hacer un corte, si les parece, son menos 5, hasta el cuarto, ¿está? Y retomamos. Dale, dale, por favor. Algo que tenga alguna duda, algo Ok, profe. ahora antes de cortar. Sí. ¿Débora? Sofía, perdón. No, se me cortó, dijo que... Ok, bueno, entonces en 20 minutos, ¿sí? Nos reencontramos. ¿Está? Dale, profe. Profe, ahí hicieron una pregunta por las dudas. Sí, ahí ya estoy leyendo. Lara, lo primero está bien. Lo segundo que dice, con esto los vectores columnas son los coeficientes de los vectores. Depende, los vectores columnas son las coordenadas de los vectores. Serían los coeficientes si estamos en la base canónica, como al principio. Pero si no es la base canónica, serían las coordenadas. Está esa distinción en general. Sí, tal cual.